primero, todo este episodio, ¿cierto? Previo, obviamente, con varios errores que no debieran haber ocurrido, no correspondía, ¿cierto? Ese traspaso que se iba a hacer de la Casa Allende y toda la polémica que se abrió. Así que en ese sentido me parece, bueno, que el gobierno haya tomado carta en el asunto, se asume una responsabilidad política por parte de la ministra de Bienes Nacionales y en ese sentido se hace este cambio. Yo, el nombramiento respecto a Francisco Figueroa es una persona primero que reúne expertise técnica, experiencia también en el mismo ministerio, porque trabajó de jefe de gabinete de la ministra en esa oportunidad, Javiera Toro, que fue ministra en un momento de Bienes Nacionales también de este gobierno. Entonces, yo no creo que tengan asidero, uno no puede, cierto, opinar respecto al ministro, si me parece bien o mal, su posición política, o sea, y además estamos hablando de la posición política que él tenía en ese momento como dirigente estudiantil, porque eso es lo que se está viniendo a criticar, o sea, estamos hablando de más de 10 años en un rol en particular, que era en la defensa y en la representación de una organización como tal, que era la organización estudiantil, que tenía posiciones políticas y que obviamente también tenían que ser defendidas en la arena pública. Y eso fue el rol que jugó y que a mi juicio además lo jugó bien en su momento por algo, ¿cierto? El movimiento estudiantil tuvo también luego representación política porque había un margen amplio de la sociedad que estaba respaldando también esa movilización y por ende también estaba respaldando lo que se dijo en ese momento. O sea, incluso dentro de las críticas que se hicieron en ese momento, también tenemos políticas públicas que hoy por hoy están avanzando, por ejemplo, el final CAE. Entonces, en ese sentido, yo más bien me quedo con lo positivo que ha sido su liderazgo en lo político y también en materia técnica, ¿cierto? En el área incluso del Ministerio de Bienes Nacionales y va a ser un aporte sin duda para este gobierno en ese sentido. Ahora, respecto al tema que generó ese cambio, la casa, la fallida compra de la casa del expresidente Allende, ¿en qué cree que va a terminar? Se anuncia comisión investigadora, requerimiento del Tribunal Constitucional. Hay un debate que es interesante porque no hay un pleno consenso respecto a técnicamente qué es lo que corresponde. Acá vamos a tener que entrar a picar entre qué implica un contrato, cuándo se celebra el contrato, cuándo se puede dar por, en el fondo, concretado. La rescisión va a ser uno de los términos más relevantes en esta discusión. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero en la arena más política, ¿cierto? De qué es lo que va a suceder, comisiones investigadoras, acudir, ¿cierto?, a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Yo lo que veo es que se está quedando pegado en un tema, ¿cierto?, de buscar responsabilidades políticas cuando esas ya se asumieron. Y las asumió la ex ministra de Bienes Nacionales por definición del presidente de la República. Uno le puede parecer bien o mal, pero esa fue la definición. Entonces, responsabilidades políticas en este caso ya están. Se asumió y no por cualquier funcionario, o sea, por una ministra. Entonces, el tratar de ahondar más, de buscar, de que la agenda se trate ahora solo de esto, cuando tenemos temas súper importantes en términos legislativos, que de hecho hoy por hoy estamos incluso en este mes, ¿cierto?, en el Congreso, que ponerle todo el foco de atención a esta discusión a mí me parece que es un despropósito. Por cierto que no correspondía, y yo ya lo he dicho, también estoy de acuerdo con que debía, ¿cierto?, no a llevarse a cabo, porque estamos incumpliendo, ¿cierto?, con la Constitución en este caso, y la responsabilidad política ya tomada. Eso me parece bien respecto a las decisiones que toma el gobierno. Ahora, respecto a ya lo jurídico, yo en esto, claro, he escuchado abogados que tienen una posición, otros abogados defienden otra, entonces, como en toda materia, vamos a tener quizá unas diferencias jurídicas al respecto. Yo creo que lo importante en esta materia es que se cumpla la legislación y en este caso no se llevó a efecto, ¿cierto?, el contenido de esta compraventa y por lo tanto se llegó a tiempo para evitar que una vulneración a la Constitución se implementara. Yo creo que eso es lo importante, se evitó, se tomaron también cartas en el asunto y hay que seguir adelante. Claro, que es el debate, si se evitó o no, porque cuando se cierra ese contrato, cuando se firmó o cuando bueno, cuando pasa después. Por eso es algo que van a debatir los Es una, abogados. sí, es una discusión jurídica. Hay algunos que han dicho y que he leído esos comentarios también, que esto no es una compraventa entre cualquiera, ¿cierto? No son Claro, civiles cualquiera, algunos estamos dicen que solo hablando por el del hecho de firmar el Estado. contrato, otros dicen que, faltaba todavía que se concretara, que se depositara el dinero en la Así cuenta, es, que cambiara el nombre. Bueno, es un tema que la todavía está en inscripción, proceso. en Ahora, fin. en un último tema político, diputada, antes de pasarnos ya de lleno a la reforma, sobre todo la de pensiones.
El dictador, y hasta altura, dictador Maduro, adelantó la ceremonia de investidura, juró ante el Parlamento, él se había comprometido desde un inicio a mostrar las actas, cosa que nunca hizo. ¿Qué le parece la reacción, las medidas que están tomando desde nuestro gobierno? Se puso fin a la misión que teníamos diplomáticamente. El presidente Boric ya lo ha tildado directamente de dictadura también. Sí, el presidente ha sido bien tajante y creo que además en lo que corresponde también en términos de la visión de defensa de la democracia, de defensa también de los derechos humanos y en ese sentido no ha mostrado matices ni diferencias tampoco cuando se trata este caso y también hay que decirlo, hay algunos, sobre todo desde la derecha, ponen todo el acento en este caso, pero por ejemplo cuando estamos hablando de un genocidio como el que ocurre contra los palestinos, ¿cierto? Por producto del régimen de Israel, ahí no tienen los mismos acentos ni tampoco las mismas preocupaciones, entonces yo en esto creo que hay que tener una misma mirada, ¿cierto? O sea, si vamos a defender los derechos humanos, tiene que ser siempre, no cuando a uno le parece o no, ¿cierto? Quién está contraviniendo los derechos humanos, quién está vulnerando los derechos humanos. Y en ese sentido, el presidente ha actuado conforme a sus principios, a las convicciones que me parece debiesen también tener, ojalá, otros personeros, y en este caso de la derecha, yo he echado mucho de menos, ¿cierto? Que también exista un pronunciamiento bien tajante, hemos visto hechos realmente terribles respecto a el genocidio que ocurre contra Palestina y no hemos visto los mismos pronunciamientos, ¿no? Yo creo que hay que tener la misma posición y esperaría que también tuvieran esa defensa en ese caso. ¿Debería nuestro país, el presidente Gabriel Boric, reconocer a Edmundo González como el verdadero presidente electo, como lo han hecho ya en varios países? Yo acá también comparto la visión del canciller, creo que no, o sea, lo que hemos dicho y también lo que se ha sostenido producto de todo esta situación, además que tiene consecuencias en nuestro país, o sea, la ola de migración que viene de Venezuela y que hoy día tenemos a venezolanos y venezolanas viviendo en nuestro país, ha sido bien impactante en términos mismo, hay que buscar la salida pacífica, democrática y poner toda a disposición para que eso ocurra. Yo creo que en términos de lo tajante, lo condenatorio, eso se mantiene, el presidente ha sido bien enfático en ello, pero también a la vez tenemos que poner toda nuestra parte desde el ejercicio gubernamental, parlamentario, para encontrar una solución, porque si no, simplemente lo que vamos a seguir viendo son vulneraciones a derechos humanos y eso es lo que hay que evitar. Ahora sí, nos vamos de lleno a la agenda legislativa. Se especula y se dice que ya hay o habría un acuerdo para la reforma de pensiones. Estamos todos a la espera del lunes que el gobierno presente las indicaciones. ¿Hay un acuerdo realmente? ¿Qué es lo que se tiene que reflejar en esas indicaciones? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Cámara? Bueno, la verdad es que no somos parte, ¿cierto? En términos concretos de esa negociación. Hemos conversado con el Ejecutivo, estamos aún en diálogo para conocer cada detalle de la negociación, pero una negociación que sigue en curso. Hasta ahora lo que sí hemos visto, y es de público conocimiento, es la disposición que ha tenido el gobierno de hacer avanzar una reforma y para eso de salir de los marcos originales del proyecto de ley e inclusive de la segunda propuesta que se había presentado, que era este 3 y 3, y buscar márgenes para poder tener una reforma, pero que cumpla con el objetivo, porque al final del día, si tenemos una reforma que no aumenta las jubilaciones ahora de quienes están necesitando en más pensiones, no estamos cumpliendo con el propósito. Y ese es el objetivo que cumple el Seguro Social. Entonces, y ha sido en realidad la campaña política comunicacional de las AFP, pero también de la derecha, que los ha representado bien al no dar su brazo a torcer, o algunos sectores al menos bien importantes dentro del Congreso, que no nos ha permitido hacer avanzar una reforma que contemple ambos carices, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de un seguro social, bueno, que tenga la capacidad de aumentar las jubilaciones. Y además, quiero transmitir también una molestia, porque cuando se habla de la desigualdad entre hombres y mujeres y de tratar de reducir la compensación, me parece sumamente injusto. Escucha qué injusto con las mujeres que han tratado de cotizar, de hacer el doble de esfuerzo, de estar en el área laboral, de tener que cuidar hijos, de quedar embarazada y que muchas veces te echen, que no eres tampoco una preferencia cuando hay un hombre y una mujer quizás con la misma experiencia y con el mismo currículum. Pucha, qué injusto que a la hora de buscar una compensación en esta reforma lo que busquen es achicarlo. O sea, en ese sentido yo esperaría
que la derecha saliera de la defensa ideológica que hasta ahora ha mostrado. O sea, las voces del 6% a capitalización individual se siguen sosteniendo hasta la fecha. Entonces, eso es realmente inaceptable porque lo que demuestra es que no quieren reforma. Y también es más, o sea, en la última sesión del Senado, de la Comisión de Trabajo, escuchaba al senador Cruzcoque, que incluso demostró con sus palabras que lo que buscan es que la PGU no aumente antes de las elecciones. Lo dijo explícitamente. Entonces, esa es la intención, la mirada que hay detrás de los parlamentarios, una mirada mezquina, no una mirada pensando en las jubilaciones. Obviamente que tenemos nuestras preocupaciones porque eso lo han dejado plasmado en el trámite legislativo y nos va a dejar como resultado que no tengamos reforma de pensiones por culpa de la derecha, de su incapacidad de mostrar mayor disposición y de su incapacidad de votar a favor de una reforma que aumente la PGU ya y que también aumente las jubilaciones de quienes cotizan, que es el Seguro Social. Pero visto desde afuera, como lo estamos mirando prácticamente todos, llama la atención porque por un lado parece, como dice usted, la oposición dice 6 puntos a cuenta individual, eso no es transable, nada reparto. Por otro lado, el Partido Comunista presionando también, el Partido Socialista diciendo que esto, o varios de ellos, que esto no era aceptable. El presidente Boric, en un tono alto, hace unos días decía, volviendo a repetir la primera propuesta. Entonces, cuesta pensar que todas esas posturas que aparentemente están tan firmes en su posición van a ir el lunes a firmar, a aprobar, o en el caso de la Cámara de Diputados, cuando les toque a ustedes, puede haber una postura que los deje a todos no contentos, pero al menos mínimamente tranquilos para poder aprobarlo. Es que para eso la derecha tiene que ceder. Es que no pueden mantener sus 6 puntos a capitalización individual, a mantener el modelo tal cual como está. Eso no es reforma. No, y por lo mismo, ese es el punto, y por eso se sube el tono, por eso se está también trasladando a que sea la derecha quien responda, porque lo que tocaba a nuestro sector, incluyendo el gobierno, lógicamente, se ha hecho. Se han presentado distintas propuestas. Partimos con 6 puntos seguro social. Hoy día estamos hablando de, o sea, después de la Cámara 3 y 3, después 3, 2, 1, o sea, ya alternativa hemos tenido sobre la mesa mucho. Y también cuando hablamos de todo este debate, no se deja ver que hay una gran responsabilidad de la AFP y que hay que cambiar quienes administran y también invierten los fondos de pensiones, porque en realidad no aumentan sustantivamente las jubilaciones y tenemos que buscar la mejor forma en que lo que se capitaliza realmente sea para inversión. Y ahí los gastos que han tenido la AFP hablan por sí solos. O sea, si dedican más de 5 veces lo que dedican a la inversión, hoy día lo dedican a la venta. Si esas 5 veces mejor la dedicaran a invertir, tendríamos más y mejores pensiones. Entonces, hay hartas cosas que hay que meterle, ¿cierto? Quizá a la discusión. En eso estamos, cuando hablamos de la AFP, estamos hablando de la separación de la industria. Eso tampoco ha parecido muy bien, han tratado de matizarlo. Quizá ahí exista mayor disposición porque yo no sé qué parlamentario va a querer votar a favor de la AFP y mantener las cosas como están para su lucro y no hacer un cambio en esa materia, que sabemos que es necesario y urgente. Bueno, el punto, como dice usted, es que los cambios que se hagan se asegure que van a tener los resultados esperados. Hace unos días salía un estudio de Consult y decían, si se hace la licitación de stock, por nombrar una cosa, las pensiones podrían caer, la rentabilidad y las pensiones pueden cerca de un 12%. Eso no va en contra justamente de la línea que nos está planteando, por nombrar una cosa, porque hay varias discusiones de otras. Claro, no, es que de estudio acá de nuevo volvemos a lo de los abogados quizás, porque de estudios también hemos tenido de distintos lados, distinta apreciación, entonces también da a entender que depende de la mirada y la óptica con la que se vea. Nosotros lo que tenemos sobre la mesa es cómo ha funcionado, ¿cierto? El administrador de fondos de cesantía, que tenía también que se licita y que incluso haya aumentado la rentabilidad de los fondos, entonces claro, quizás es una forma, quizás no es el mejor mecanismo porque estamos hablando de otro tipo de fondos. Mira, apertura en este tema ha tenido. La licitación de stock no ha sido la única fórmula para hacer la separación de la industria, ¿cierto? Entonces, y lamentablemente cuando partimos nosotros habíamos propuesto otro mecanismo, que era la creación de un administrador, ¿cierto? Para evitar nuevos costos, inclusive eso podría alivianar el gasto en comisiones, pero tampoco se tomó. Entonces,
Depende, como te digo, son temas complejos. Lo importante es que tengamos la intención de terminar con ese negocio como funciona hoy día, porque efectivamente no funciona bien, invierten solo el 7% en, digamos, en inversión de los fondos de pensiones y gastan 5 veces más en venta. Obviamente eso no tiene ningún sentido, debiera haber más intención en que los fondos puedan crecer y también en separar los propósitos, porque para ser sincera, la FP tampoco es que cumplen esa otra parte de la inversión. Hasta ahora lo que hacen es administrar, hacer soporte, pero la partita de la inversión también sabemos que le pagan a otros, ¿cierto? Que son los que se hacen cargo de la inversión y esas son las llamadas comisiones fantasmas que después estaban cobrando, ¿cierto? Que algunos han respondido es legal, qué sé yo, pero no está bien, ¿no? O sea, entonces, o más bien hay que transparentar a quién le estamos dando los recursos, porque si la FP no va a estar invirtiendo, bueno, ¿será la mejor forma de administrar nuestros fondos? Y ahí la respuesta nuestra, nena, ha sido que no, que busquemos otro mecanismo, porque no está funcionando pagar buenas jubilaciones. O sea, que la mitad de las mujeres tengan 50.000 de promedio de pago de pensión autofinanciada demuestra que no está pagando buenas jubilaciones. Y si vamos a tener, tenemos muchos otros problemas, informalidad, de Entonces, lagunas laborales, de no cotizar, entre muchas cosas que ojalá se puedan abordar. Diputada, finalmente en otro tema, usted siempre vinculada a comisiones de Hacienda, Economía. Deuda pública ha alcanzado un nuevo récord. Desde 1990 ya vamos en el 42% del PIB. ¿Qué le parece? Y esto como tendencia, porque todo apunta a que podría seguir aumentando. bueno, de todas formas, nosotros fijamos reglas para tener un marco, incluso la última ley de presupuesto también se volvió a hablar, ¿cierto? De fijar, además de la regla fiscal que establece un tope, ¿cierto? Y que eso hace que por lo menos tengamos un máximo, ¿cierto? Que todavía estamos bajo ese máximo, al menos en términos de la deuda pública, entendiendo además la multiplicidad de gastos que tenía el Estado hasta la fecha y que no hay nuevos ingresos, porque ese es el gran problema. Entonces, cuando hablamos de reforma tributaria, bueno, ahora con cumplimiento tributario, el director de Servicio de Impuesto Interno y todos quienes trabajan en la fiscalización van a tener que hacer una ardua labor, ¿cierto?, para ir a buscar aquellos tributos que no se paguen, que se evaden, que eluden. 6,5 puntos del PIB se estaban perdiendo solamente por esos hechos y sobre todo son de grandes capitales y por lo mismo también ahí cuando estamos revisando ese tipo de situaciones es importante poner los puntos sobre la I. Y acá lo que falta es nuevos ingresos. Y nuevos ingresos tienen que ir de la mano de mayor justicia tributaria, porque no puede cargarse la mano, ¿cierto?, entre quienes pagan sus impuestos, que la mayor, hay una gran cantidad de recaudación fiscal que viene del IVA y por lo tanto se le carga la mano a quien le cuesta llegar a fin de mes y no a los grandes capitales que van y eluden. Y en ese sentido hay que poner mayor énfasis allá. Y la reforma tributaria, el también poder aumentar en términos del impuesto a la renta, a los grandes capitales es sumamente importante también de poner de nuevo en el debate público. Es un debate que va a quedar pendiente probablemente para el próximo año. Diputada, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Igual.